¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Decenas de mártires en brutales masacres sionistas en Khan Younes, en el sur de Gaza. La mayoría eran niños. Hamas confirma por su parte que la franja de Gaza ha entrado ya en la fase de hambruna total. Y Día Internacional de la Libertad de Prensa, una fecha tan importante pero a la vez con un triste balance de periodistas asesinados en Gaza por la ocupación sionista. Argelia llama a adoptar una acción árabe conjunta en favor de causas decisivas con motivo del 38º Congreso de la Unión Interparlamentaria Árabe y reitera su absoluto apoyo a los derechos inalienables del pueblo palestino. Saludos, comenzamos con la actualidad en Palestina, donde 21 palestinos, entre ellos varios bebés, cayeron en mártires en bombardeos de la ocupación sionista sobre la ciudad de Khan Younes, en el sur de la Franja de Gaza, desde el amanecer de este sábado. La agencia palestina de noticias Wafa informó de que las fuerzas de ocupación cometieron una nueva masacre en el campo de refugiados de la ciudad que causó la muerte de 11 mártires, entre ellos 4 niños, 3 de ellos eran bebés, además de 3 mujeres. Estábamos durmiendo a salvo en la tienda cuando de repente todo se volvió oscuro y entonces ocurrió una explosión, una gran explosión. Creo que fue una bomba. No sabía lo que había pasado. Me llevaron al hospital. Mis vecinos, los niños y yo encontramos toda la zona destruida. Ojalá mi voz pudiera llegar a todo el mundo para decirles que estamos oprimidos. Nuestros niños mueren de hambre todos los días. Los despedazan ante nuestros ojos y no podemos hacer nada. Nosotros podemos ser devueltos, pero las almas y los niños no, porque este niño no puede jugar como los demás y tener derecho a la infancia. ¿Dónde está el derecho a la infancia? ¿Dónde está el derecho a la humanidad? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Por qué dormimos en la calle? ¿Por qué no podemos encontrar un trozo de pan? Y durante el último día, el Ministerio de Sanidad palestino de Gaza anunció la llegada de los cuerpos de 77 mártires y 275 heridos a los hospitales de Gaza en un plazo de tan solo 24 horas. En un comunicado emitido este sábado, el Ministerio confirmó que el número de víctimas de la actual agresión sionista contra Gaza ha ascendido a 52.495 mártires, además de 118.366 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Y otra señal de la flagrante situación humanitaria en Gaza, el dirigente del movimiento de resistencia islámica Hamas, Abdurrahman Shadid, declaró que la franja de Gaza ha entrado en la fase de hambruna total y de malnutrición aguda, subrayando que la ocupación está utilizando la inanición como arma de guerra sistemática para someter al pueblo palestino. El dirigente de Hamas añadió que la ocupación ha convertido a la franja de Gaza en una gran prisión en la que los palestinos están muriendo de hambre y enfermedades, en un crimen de exterminio lento que se lleva a cabo a sangre fría ante los ojos del mundo, subrayando que la ocupación está violando descaradamente las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Gaza se enfrenta hoy a una de las peores catástrofes humanitarias de época actual, entrando en la fase de hambruna total y la expansión de la malnutrición aguda, especialmente entre los niños y bebés, como resultado del estricto bloqueo sionista a la entrada de medicamentos y ayudas humanitarias. La ocupación sionista convirtió a Gaza en una enorme cárcel en la que sus habitantes mueren de hambre, en un crimen de genocidio que se comete con sangre fría ante los ojos y oídos de todo el mundo. La ocupación utiliza la inanición como una arma de guerra sistemática para romper la voluntad de nuestro pueblo y someterlo en una flagrante violación de los convenios de Ginebra y la ley humanitaria internacional, mientras las Naciones Unidas y la comunidad internacional se contentan con vanos comunicados de denuncia en medio de un vergonzoso silencio y una incapacidad de detener este continuo crimen.
Y en ocasión de la conmemoración este 3 de mayo del Día Internacional de la Libertad de Expresión, numerosos organismos internacionales indican que el enclave palestino de Gaza se ha convertido desde el inicio de la agresión sionista en la zona más peligrosa del mundo para los periodistas. Más detalles en el siguiente informe de Karim Mostfawi. La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa que celebra el mundo cada 3 de mayo es una ocasión para recordar la crueldad de los sistemáticos ataques sionistas contra los profesionales de los medios en Gaza. Desde el comienzo del genocidio sionista, los chalecos de prensa dejaron de ser símbolo de protección para convertirse en blancos de las fuerzas de ocupación, ello con total impunidad. La ONU estima que desde el 7 de octubre de 2023 murieron más de 210 periodistas en el enclave palestino, mientras que otros 49 permanecen detenidos en cárceles de la ocupación, según la Comisión Palestina de Detenidos y Exdetenidos, unas cifras peores a aquellas registradas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, según observadores. El asesinato de los periodistas en la Franja de Gaza supera justamente la cifra de la Primera y Segunda Guerra Mundial de periodistas asesinados, lo que significa 212 periodistas martirizados. 49 periodistas se encuentran secuestrados en las prisiones de la entidad sionista. Otro tanto se encuentran desaparecidos. En un intento por imponer un cerco mediático que impida a los periodistas ejercer libremente su labor, la entidad sionista no solo busca restringir el flujo de información, sino también silenciar deliberadamente los crímenes y violaciones de derechos humanos que está perpetrando contra miles de familias palestinas. La Franja de Gaza ha sido arrasada absolutamente toda. Recordemos, más de 100.000 toneladas de explosivos, lo que equivale a 7 bombas atómicas de Hiroshima sobre la humanidad de nuestro pueblo palestino. Hoy más que nunca es importante señalar la solidaridad internacional con la causa palestina y con nuestros hermanos periodistas que se encuentran en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada y que son martirizados día a día por decir la verdad de este genocidio que se comete en pleno siglo XXI ante los ojos del mundo. Según indican numerosos organismos internacionales y las imágenes que nos siguen a diario en directo, el enclave palestino se ha convertido desde el inicio de la agresión sionista en la zona más peligrosa del mundo para ejercer periodismo libremente. Y en Siria, la aviación de la ocupación sionista lanzó este sábado violentos ataques aéreos contra varias localidades del país, causando muertos e heridos. Los medios de comunicación locales informaron de que las fuerzas de ocupación se introdujeron en varias zonas del sur de Siria y desplegaron sus vehículos blindados más allá de la zona tampón de los altos del Golán ocupados y tuvieron como objetivo la campiña de Damasco, la capital, con 7 bombardeos. Y ante estas agresiones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado la violación de la soberanía de Siria por parte de la entidad sionista, incluidos los ataques contra la capital, Damasco, y otras ciudades. Guterres llamó a las fuerzas de ocupación a que cesen inmediatamente sus ataques contra Siria y respeten el derecho internacional y la soberanía, la unidad territorial y la integridad territorial e independencia de Siria, es lo que ha declarado Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas. En Siria puedo decirles que nuestro secretario general ha seguido con alarma los informes de violencia en los suburbios de Damasco, en el sur de Siria, incluidos los informes sobre víctimas civiles y asesinatos de personalidades de la administración local. Condena toda violencia contra civiles, incluidos los actos que podrían exacerbar las tensiones sectarias. En este contexto, condena también la violación de la soberanía de Siria por parte de Israel, incluidos los últimos ataques aéreos cerca del Palacio Presidencial de Damasco. Es esencial que cesen estos ataques y que Israel respete la soberanía de Siria, su unidad, su integridad territorial y su independencia. Y en otro frente de la escalada en Oriente Medio, según medios de comunicación de los hutíes en Yemen, varios aviones de guerra estadounidenses lanzaron una serie de bombardeos sobre Yemen en la madrugada de este sábado. Las mismas fuentes explicaron que los ataques tuvieron como objetivo distritos de las provincias de Al-Jauf, Al-Amran y al norte de Sana.
Argelia llamó este sábado por boca del presidente de la Asamblea Popular Nacional del país, Brahim Bughali, llamó a una acción árabe conjunta en favor de causas decisivas, en particular la causa palestina. En su intervención en la apertura del 38º Congreso de la Unión Interparlamentaria Árabe celebrado en Argel, Brahim Bughali, que preside la Unión por segundo mandato, afirmó que Argelia aboga por una acción árabe conjunta basada en el fortalecimiento del papel parlamentario como mecanismo eficaz de apoyo a las posiciones árabes, capaz de llevar la voz del pueblo y de intensificar los esfuerzos árabes unificados en favor de causas decisivas, a su frente la causa palestina. En este contexto, Argelia llama a una acción árabe unificada y eficaz para poner a la comunidad internacional ante sus responsabilidades jurídicas y morales, romper el muro de silencio y enviar un mensaje claro. Es que el derecho del pueblo palestino es inalienable e imprescriptible y la seguridad y la estabilidad de la región no pueden garantizarse sin justicia para este pueblo y su justa causa. Afirmamos también la necesidad de activar la diplomacia parlamentaria en los diferentes foros regionales y internacionales para denunciar las prácticas de la ocupación y juzgar a los autores de crímenes de guerra. Por otra parte, el presidente de la Unión Interparlamentaria Árabe, Brahim Bughali, consideró que lo que está ocurriendo en Gaza es un desafío flagrante a la conciencia mundial y un escándalo moral ante el silencio global sobre el sufrimiento de un pueblo que está siendo aniquilado ante los ojos del mundo entero. No podemos abordar estos desarrollos sin evocar con responsabilidad y conciencia la trágica evolución de la causa palestina, en particular en la Franja de Gaza, donde la ocupación sionista prosigue sus atrocidades y crímenes de genocidio contra civiles indefensos, en medio de la destrucción total de las infraestructuras vitales y estricto bloqueo a las necesidades vitales más básicas. Mucho más que una catástrofe humanitaria, lo que ocurre en Gaza es un escándalo moral que interpela en primer lugar a las instituciones internacionales, que siguen siendo espectadoras, por no decir cómplices, ante el sufrimiento de un pueblo exterminado ante los ojos del mundo, donde el doble rasero es la regla número 1. Y asimismo, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento argelino, Brahim Bughali, reiteró la posición de principio de Argelia respecto a la causa palestina, que ocupa un lugar prioritario en su política exterior. Argelia, bajo la dirección del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, sitúa la causa palestina al frente de las prioridades de su política exterior y nunca se desviará de esta constante posición de principio, ya que en medio de la continua agresión contra Gaza, Argelia fue uno de los primeros países en proporcionar ayuda humanitaria de emergencia y que sigue apoyando a la UNRWA para que pueda continuar con sus actividades vitales a pesar de los crecientes desafíos a los que se enfrenta. Además de ello, Argelia ha emprendido acciones diplomáticas a escala regional e internacional para volver a situar la cuestión en el centro de la agenda internacional y defender el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado independiente con el Quds como capital, como única solución para poner fin a la ocupación y lograr una paz justa y duradera. Cambiemos de asunto y en Argelia el juez de instrucción del tribunal de Dar el-Baida al este de Argel ordenó la detención provisional de Belghit Mohamed Amin tras sus declaraciones televisadas en las que atentaba contra la identidad nacional y socavaba los símbolos y constantes de la nación argelina, según indica un comunicado de prensa de la Fiscalía del mismo tribunal. El ministro de Comunicación de Argelia, Mohamed Meziane, hizo un llamamiento a los medios de comunicación nacionales para que se unan con el fin de contrarrestar la flagrante agresión mediática de que es objeto Argelia, en un discurso pronunciado en un acto organizado por el primer ministro argelino Nadil Arbawi con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mohamed Meziane subrayó que Argelia asiste desde el pasado mes de agosto a un ataque y una guerra mediáticos destinados a empañar la imagen del país, perturbar su proceso de desarrollo y crear confusión mediante la difusión de noticias falsas y engañosas. لعلكم شاهدتم وعايشتم
Quizá han observado desde el pasado mes de agosto el violento ataque mediático contra todo lo que representa Argelia, nuestra querida patria. Hoy es evidente que la guerra informática dirigida contra nuestro país pasó por diferentes etapas y de múltiples formas, cuya llama se encendió últimamente con el fin de empañar la imagen de Argelia, frenar su proceso de desarrollo y sembrar la confusión difundiendo informaciones falsas y engañosas. Por ello, es necesario que nuestros medios se unan para hacer frente a esta flagrante agresión mediática en el marco de lo que bautizamos como el Frente Mediático Uno y Unificado. Y rumbo a Marruecos, varios activistas marroquíes advirtieron de la infiltración sonista en todos los ámbitos del país bajo el título de normalización. Rusdi Bouibri, miembro del Consejo de Orientación del Movimiento Marroquí Justicia y Caridad, indicó en una entrevista de prensa que los sunistas pretenden poner en marcha un proyecto que les permita controlar el Estado de forma gradual. Lo que presenciamos hoy, ¿quién es el responsable? Lo que detectaron los sinceros y defensores de este país es una infiltración en todos sus niveles de seguridad, político, económico, cultural, educativo, deportivo, social y otros. Una infiltración que implica la existencia de una parte con una visión y un plan. Esa parte es el régimen sionista, que tiene un proyecto cuyo objetivo es controlar el Estado y controlar los mecanismos de toma de decisiones dentro del Estado. Esta infiltración, como ya he dicho, no nace hoy, sino que se llevó a cabo durante años, de forma gradual y discreta, a través de un proceso de infiltración sutil dentro de la estructura del Estado. En el Sáhara Occidental, la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis reveló que la ocupación marroquí había expulsado y deportado a más de 300 periodistas internacionales, impidiéndoles entrar en el Sáhara Occidental ocupado durante los últimos 20 años. En una declaración en la víspera del Día Internacional de la Libertad de Expresión, la Unión condenó enérgicamente el asedio impuesto por las autoridades de ocupación marroquíes, así como el hecho de que se impida a los periodistas y observadores internacionales entrar en las ciudades ocupadas, un bloqueo que tiene como objetivo impedir que el mundo se entere de las graves violaciones de derechos humanos cometidas a diario contra civiles saharauis. Sobre el acuerdo nuclear iraní, el canciller iraní Abbas Araghchi afirmó este sábado que alcanzar un acuerdo nuclear fiable y duradero con Washington está al alcance, señalando que lo único que hace falta es una firme voluntad política. En un post en su cuenta de la plataforma X, Araghchi añadió que las posturas extremistas y la retórica incendiaria no consiguen más que erosionar las posibilidades de éxito de un acuerdo. Y hablando del expediente de la guerra en Ucrania, de haber una provocación ucraniana en el día de la victoria, nadie garantiza que Kiev llegue el 10 de mayo con estas palabras. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió a Kiev de cualquier provocación real de Ucrania en el día de la victoria, ello en respuesta al presidente Zelensky, quien dijo que no da ninguna garantía de seguridad a los líderes mundiales que visitarán Moscú el día de la victoria, una declaración que describió Dmitry Medvedev como una mera provocación verbal. Por otro lado, el Kremlin declaró este sábado que quiere una respuesta definitiva de Ucrania a la oferta del presidente ruso Vladimir Putin de un alto el fuego de 3 días, coincidiendo con las conmemoraciones de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Este mes de mayo, en una declaración a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que la oferta de Putin de 3 días era una prueba de evaluar la disposición de Kiev a buscar un acuerdo pacífico para poner fin a la guerra. El objetivo del alto el fuego de Pascua propuesto por Rusia, al igual que la actual iniciativa de declarar una tregua durante los días festivos, los días 8, 9 y 10 de mayo, representa para nosotros una prueba de la disposición de Kiev a buscar un camino hacia una paz duradera y estable entre Rusia y Ucrania. La reacción de las autoridades ucranianas ante el incentivo de Rusia para introducir un alto el fuego es una prueba de la voluntad de Ucrania de alcanzar la paz.
на готовность Украины к миру. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó ayer viernes que su homólogo estadounidense Donald Trump y él coincidieron en que un alto el fuego de 30 días con Rusia es el primer paso correcto hacia la paz y el fin de la guerra en Ucrania. En declaraciones citadas por la presidencia ucraniana, Zelensky elogió su breve encuentro con Donald Trump al margen del funeral del Papa Francisco hace una semana, calificándolo como la mejor reunión entre ambas partes hasta la fecha. El mandatario ucraniano agregó también que planteó la cuestión de las sanciones a Rusia durante la misma reunión. Y para terminar, y en materia de economía, ahora la alianza de OPEP+ decidió añadir 411 barriles diarios al mercado petrolero a partir del próximo mes de junio, en un nuevo y sorprendente giro en la política de producción del mismo grupo. Los 8 países miembros de la OPEP+ acordaron ayer sábado durante una reunión por videoconferencia un nuevo incremento de producción de petróleo para el mes de junio, que se suma a los aumentos acordados para el mes en curso como parte del plan de la alianza para suavizar gradualmente los recortes de producción anteriores. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo. Les damos cita mañana. Adiós.